Comparto pantalla. ¿Se ve, no? ¿Se ve bien? ¿Me escuchan? Sí, Sí, se ve. profe. Perfecto. Bien. Bueno, hasta ahora vimos entonces cómo, digamos, cómo los nutrientes y alimentos contienen energía, cómo lo liberan en función de sus características y cómo se aprovechan esa energía, que es una característica de los nutrientes o de los alimentos, en función de cuál es el destino final que van a tener. O sea, qué uso van, qué función van a cubrir en el animal. El, la función quizás primaria, o sea, digamos, y más importante en términos de sobrevivencia, y porque además, obviamente, si el animal no se mantiene, no puede producir, es los requerimientos de mantenimiento. ¿Mm? Entonces, la pregunta que se hacen acá en este slide es justamente por qué necesitamos conocerlo. Entonces, tenemos que saber que para mantenerse vivos los animales tienen que cubrir los requerimientos diarios de nutrientes y energía. El principio de mantenimiento, o sea, para que no ganar ni perder peso, ¿no? En la naturaleza se encargan ellos, en un sistema productivo, al encargarnos nosotros, tenemos que saber y tenerlo claro para utilizar de forma eficiente los alimentos. Eso por un lado. La otra, que también es importante, es porque si yo puedo predecir la respuesta a los nutrientes, puedo obviamente entender mucho mejor cuál es la dinámica y ponerle la lógica económico-productiva. ¿Mm? Si yo supiese eh, cuáles son los requerimientos de mantenimiento, pero no tengo idea de cómo responden a la producción, yo no podría anticiparme y podría estar alimentando de forma ineficiente. En cambio, al conocer y tener claridad sobre cómo responden a determinados nutrientes en función de sus nutrientes y la energía, yo le aplico lógica económico-productiva. Bien, este es básicamente el esquema, digamos, donde yo tengo un alimento, sé que ese alimento aporta nutrientes y energía. Cuando yo miro requerimientos, los requerimientos no están puestos en relación al alimento. El alimento es un envase que aporta nutrientes y energía. Ese envase puede ser más, menos digestible, etcétera, pero en definitiva, lo que yo conozco son los requerimientos de nutrientes y energía, no de alimentos. Ningún animal tiene un requerimiento de 10 kilos de pasto. Tiene un requerimiento de X cantidad de energía, X cantidad de proteína, que son aportados en este caso por 10 kilos de pasto, pero podrían ser aportados por 12 kilos de heno, 8 kilos de grano. ¿Está? En el fondo los requerimientos es lo que me relaciona al animal con el alimento. Y esos requerimientos tienen dos destinos principales, que son el mantenimiento y la síntesis de producto animal o producción, que puede ser ganancia de peso, producción de leche, producción de huevos. ¿Qué otros requerimientos, qué otras funciones hay que ustedes creen que requiere eh, nutrientes, por ejemplo, y energía? ¿A nivel metabólico o a nivel producción? Por ejemplo, una quería producir leche cuando tiene el ternero,
¿Qué hace? ¿Qué, ¿Cuál es la función de una vaca de cría? Eh, Producir de reproducción. La Sí, reproducción. producir la leche para el ternero Eso sí que sería el o producto au- concreto, pero la reproducción es una función que tiene requerimientos. ¿Mm? Lo que pasa que en términos de estudio, muchas veces son muy difíciles de separar, pero nosotros sabemos que si un animal en un determinado estado no cubre determinados requerimientos, seguramente no va a tener la función reproductiva disponible para quedar preñada. ¿Qué otra cosa hace la vaca de cría antes de producir leche? ¿Qué necesita hacer para producir leche? Preñarse. Preñarse y ¿qué más? Gestar el ternero. La gestación tiene un requerimiento, que al principio es muy baja, pero sobre el final, un ternero en un campo de cría pesa 35 kilos, 30 kilos. Tiene que producir esos 30 kilos, que además están asociados a otro tanto de que tiene que ver con, con todos los tejidos asociados al mantenimiento de la preñez. Eh, ¿Cómo que se llama? Ahí se me hizo una laguna. Eh, ¿La placenta te referís, Ale? sí, exacto, gracias. La placenta y obviamente el crecimiento del útero, bolsa, etcétera. Digamos, obviamente eso tiene requerimientos y sobre el final de la gestación son requerimientos muy altos. Entonces, ¿qué otra cosa? Olvídense de las vacas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro producto animal existe que no esté relacionado con carne o leche, ni huevos, ni nada que nosotros La, sea tangible? la lana, la lana. La lana, Lana. por ejemplo, pero es tangible. ¿A quién le gustan los caballos? A A nadie lo más. que es actividad, ¿sería? La actividad, o sea, a ver, una cosa es la actividad que hace un animal para comer, para mantenerse vivo, etcétera, pero un caballo de carrera, su energía de producción, en realidad es la energía que necesita para generar el esfuerzo que va a realizar. Un caballo de polo, un buey que tira de un arado en un, digamos, yo estuve en el norte en las vacaciones de invierno y hay un montón de lugares donde se está arando con bueyes o con burros. Entonces, ese animal tiene requerimientos de producción que no quedan tangibles en ningún producto, sino en el trabajo que realiza. ¿Mm? ¿Por qué lo menciono esto? Porque un animal que produce, que un esfuerzo, tiene un requerimiento mayor al solo mantenimiento. ¿Eh? Para un deportista, por ejemplo, o se lo pongo en términos así, si ustedes van a practicar algún deporte, en general cuando vuelven, a mí por lo menos me pasa, si voy a jugar a la pelota, cuando vuelvo me quiero comer la mesa. Entonces, ¿por qué? Porque aumentó mi requerimiento. Gasté energía que tenía almacenada en forma de glucógeno animal hepático y ahora tengo que reponerlo. ¿Tá? Entonces, tengo un requerimiento superior al mantenimiento. Bien. La definición del requerimiento, tal como dice en el libro, ya tiene unos cuantos años, es la cantidad de un nutriente o de energía. O sea, nosotros hablamos de la energía siempre como nutriente, pero en realidad es una característica. Yo lo aclaro, a veces no me doy cuenta y hablo de la energía como nutriente, pero bueno, estoy hablando de lo mismo. Eh, Como dice ahí, es el requerimiento es la cantidad mínima de un nutriente que debe proveerse para promover
el funcionamiento óptimo de una determinada actividad del organismo. Dentro de la actividad van a tener mantenimiento, producción de carne, producción de leche, etc. Siempre, y esto es sumamente importante, con un suministro adecuado de los demás nutrientes. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes, por ejemplo, están aportando una cantidad insuficiente de energía para un determinado proceso, a veces hay otros nutrientes que compensan, como por ejemplo la proteína. Entonces, si ustedes, por alguna razón, tienen algo menos de energía, a veces aumentan la proteína y esa proteína la utilizan como fuente de energía, pero no quiere decir que tienen más requerimiento de proteína. ¿Me explico? Sino que hay un nutriente que está siendo mal utilizado porque hay otro que está en falta. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí. Sí, Bien. sí. O sea, que para ponerlo en resumen, los requerimientos correctos son los que el animal necesita en concordancia con el resto de los nutrientes. ¿Sí? Porque si no, digamos, la función puede no realizarse de forma eficiente porque hay alguien que me está limitando. Que eso es después el famoso nutriente limitante. ¿Sí? Bien, esto ya lo vimos. Y acá tenemos un poco lo que veníamos charlando recién. Yo tengo un alimento, ese alimento se digiere, producto de la digestión se generan nutrientes. Esos nutrientes son absorbidos tanto en el epitelio intestinal como en el rumen y son absorbidos. Esos nutrientes pueden potencialmente o no necesariamente generar metabolitos y esos metabolitos que a partir del metabolismo se pueden formar una nueva molécula, pueden formar parte de una nueva estructura o pueden combustionarse totalmente para producir calor, van a producir algunos desechos, esos desechos generalmente son los que estábamos hablando de gas y orina, y lo que queda retenido, obviamente, es la energía neta en el caso de la energía, pero podría ser proteína neta, etc. Esos metabolitos se van a utilizar dependiendo de distintas formas, si es para lactación, gestación, ahí tienen trabajo, mantenimiento. Bien, y como habíamos visto anteriormente, lo van a hacer con distintos grados de eficiencia dependiendo de la función. Ahora vamos a ver lo que son los requerimientos de mantenimiento. Los requerimientos de mantenimiento, digamos, en algún punto tienen una definición relativamente sencilla, en el sentido de que es la energía que requiere el animal para mantenerse vivo, todas sus funciones vitales funcionando de forma correcta, sin ganar ni perder peso. Y en un estado, ahora lo vamos a ver bien la definición, pero en un ambiente termoneutral, que quiere decir que el animal no tiene que realizar ningún gasto extra para mantener la homeostasis. Ahora, esta definición tiene, digamos, varios problemas, porque en realidad es muy fácil de calcular en un animal adulto, pero prácticamente imposible de determinar en forma correcta para un animal que está creciendo, porque yo puedo frenar el crecimiento, pero no el desarrollo. Por eso, si ustedes prestaron atención alguna vez en un campo, un ternero que quedó guacho, que generalmente tiene una cabeza gigante y un cuerpo chiquito, eso porque no puede parar el desarrollo.
¿Cómo? Sí, 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 que suelen tener la panza como más abombada. exacto, bueno, exacto, como que tienen un abdomen prominente, ¿no? Porque obviamente, ¿qué es lo que pasa? Los tejidos, no los tejidos, sino que el tubo digestivo, etcétera, se desarrolla, o sea, no frena a expensas del crecimiento de la masa muscular, la masa ósea, etcétera. ¿Mm? Entonces, tiene esas desventajas. Ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular. Pero bueno, la demanda energética, como dice ahí, es química y para trabajo, mantenimiento de temperatura corporal. Como dice ahí, dice, en ayunas equivale a la energía de catabolismo. ¿Por qué tiene que ser en ayunas? Cuando ustedes comen un guiso en verano, ¿qué les pasa mientras están comiendo? Nos da calor. Te da calor. Yo transpiro. ¿Por qué? Porque la digestión, como proceso en sí mismo, produce calor. Ahora, ese no es un calor que viene del metabolismo celular relacionado con el mantenimiento de la temperatura corporal. Es calor de digestión. Entonces, si yo calculo la energía requerida para mantenimiento, que lo que tengo que hacer es poner un animal adentro de un lugar donde puedo medir la energía que produce y le doy de comer, parte de esa energía en realidad no es del mantenimiento, es del calor que se produce cuando se digieren los alimentos. Entonces, el metabolismo basal, que vendría a ser el primer componente del mantenimiento, es el calor que se produce en ayunas. ¿Mm? Bien, ¿de qué depende este metabolismo basal? Depende básicamente de lo que nosotros llamamos el peso metabólico. Y el peso metabólico es, como dice ahí, en realidad una aproximación ¿cómo se llama? A una estimación de la relación entre el peso vivo y el área superficial. O sea, el metabolismo produce calor. Ese calor el animal lo disipa a través de la superficie. Hay una relación entre el volumen que tiene un cuerpo, asociado a su peso, por supuesto, y la superficie expuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ratón tiene una superficie expuesta en relación a su peso vivo mucho mayor que un elefante. Esto lo que quiere decir es que, digamos, lo que quiere decir es que si yo en lugar de calcular la cantidad de energía, vamos a suponer, perdón, quiero decir, si un animal produciría la misma cantidad de energía, o sea, de calor, por kilo de peso vivo, y eso fuese una constante, los elefantes serían una estufa, se prenderían fuego. Es imposible. El, por kilo de peso vivo, un elefante produce menos energía que un ratón. Ahora, por kilo de peso metabólico, produce la misma cantidad de energía. Y esa constante que nosotros conocemos como, es como una especie de constante universal, en la tasa metabólica, en la cantidad de megacalorías que requiere para mantenimiento un kilo de peso metabólico, es bastante consistente a través de todos los mamíferos.
Entonces, la tasa metabólica de un ratón es prácticamente la misma que la de un elefante. Hay diferencias, por supuesto, la vamos a ver ahora, pero en general es un número bastante conservado. ¿Bien? Y como les decía, tiene que ver peso vivo o peso metabólico, es una relación entre el peso vivo y la superficie expuesta, el área superficial del animal. ¿Bien? Vamos a tener, por ejemplo, que la tasa metabólica es entre 72 y 77 kilocalorías por kilo de peso metabólico por día en bovinos de carne y entre 82 y 85 en bovinos de leche. ¿Por qué hay estas pequeñas diferencias? Porque el peso metabólico también nos da una idea de la proporción de vísceras que están metabólicamente activas en cada animal. Entonces, un animal, una vaca de leche, que en los últimos años estuvo seleccionada para producir 60, 70, 80 litros de leche en el pico de producción, la fábrica de leche, en la glándula mamaria, depende de otra fábrica de nutrientes que es el hígado. Entonces tiene un hígado que es el doble en proporción que el de una vaca de carne y tiene una glándula mamaria que probablemente sea 3 o 4 veces más grande que el de una vaca de cría y por eso tiene mayor proporción de tejidos metabólicamente activos. Y eso hace que la tasa metabólica sea ligeramente más alta. Pero si ustedes ven, la diferencia no es muy grande. ¿Sí? Bien, pregunta. ¿Cuáles son estos procesos que ocurren en el animal y que producen calor, que requieren energía y que, como dice ahí, no dependen de la ingesta de alimentos? ¿Quién se anima? ¿Y mantenimiento de temperatura? Por ejemplo. Bien. ¿Qué otros? La respiración. Perfecto. Sí, todo lo que es cardio. Muy bien. ¿Y a nivel celular? ¿Qué pasa, por ejemplo, si las células no tuviesen una bomba de sodio-potasio? ¿Y no hay intercambio? O hay, pero descontrolado. O sea, le perdería la homeostasis celular, porque justamente lo que hace es mantener el medio celular, digamos, con una de forma correcta. Los nutrientes pasarían de un lado para el otro sin ningún tipo de control. Se perdería la homeostasis del medio. O sea, gran parte del gasto energético es mantener el medio celular, digamos, de forma adecuada, la ósmosis interna. Y después hay otro montón de cuestiones a nivel celular, como por ejemplo reparación de las máquinas enzimáticas, la síntesis de enzimas, la síntesis de membranas plasmáticas, etc. Básicamente, eso nosotros llamamos que es son los requerimientos de mantenimiento. Ahora, como dice ahí, cuando el animal no está comiendo, ¿de dónde va a venir esa? Y ya absorbió todos los nutrientes. ¿De dónde va a venir esa energía? Y básicamente proviene de lo que llamamos del catabolismo de ayuno. Básicamente de la dieta. Cuando ustedes hacen dieta, ¿qué les pasa? ¿Para qué hacen dieta? Vamos al revés. O sea, Supuestamente para bajar de viene peso, ¿no? supuestamente de la reserva que tengamos. Exactamente. Entonces, bueno,
primero de las grasas, después digamos, si se terminan las grasas, sería de ¿cómo se Músculo. llama? Del tejido muscular, etcétera. La realidad es que cuando nosotros queremos medir el metabolismo basal, que ahora vamos a ver cómo se llama, uno debería medirlo en ayuno durante los primeros momentos, porque si no, después el animal se empieza a consumir y lo que ustedes están midiendo ya no es el mantenimiento, sino también parte del calor que tiene que ver con la reacción, con las reacciones químicas producto del catabolismo de esas moléculas. Estarían midiendo más calor que el que corresponde. Entonces, como dice acá, el mantenimiento es la cantidad de energía que se necesita para mantener ese equilibrio energético. Y dice de un animal adulto, ¿por qué? No habíamos dicho, ¿por qué un animal adulto? Y porque ya no está en crecimiento. No está en crecimiento y no está en desarrollo. Está no gestante ni lactante. ¿Por qué? Que ahí no Porque se se está suma la mintiendo ahí. energía del feto, de lo que está Porque desde usando. el punto de vista, hasta les diría, desde el punto de vista de la posibilidad de medir, la gestación y la lactación son funciones prioritarias. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer una vaca de cría, vamos a suponer una chancha en lactación. La chancha come comida para ganar medio kilo por día. Pero resulta que tiene 12 lechones adentro. Y los lechones crecen 1 kilo por día. ¿De dónde está sacando ese medio kilo de más? De la reserva. De la reserva de la chancha. Entonces, yo no puedo, imagínense, yo no puedo hacerlo en la práctica, yo no puedo clavar el requerimiento de mantenimiento y decir, no, o sea, no le manden nada a los chanchitos. Es prioritario, entonces todo lo que le sobra lo va a estar mandando a la gestación. Y si no le sobra, lo va a perder de su cuerpo para dárselo a la gestación. Y lo mismo en la lactación. Si una vaca no come la cantidad de comida suficiente para mantener la producción de leche que está sosteniendo, primero va a movilizar. Después va a llegar en un momento que no puede movilizar más y va a dejar de dar leche. Pero lo primero que va a hacer es movilizar. Entonces, cuando yo calculo el mantenimiento, el animal no puede estar ni gestando ni en lactación. Y como dice ahí, es la cantidad mínima para mantenerse en balance cero. En el caso de la energía, es cero. Y ahora vamos a ver esto que energía metabolizable de mantenimiento es igual a incremento calórico cero. La retención, o sea, lo que queda en el animal, es igual a lo que asimiló, o sea, la energía metabolizable, menos el gasto que utilizó. Esto es lo mismo que decir que la energía neta es igual a la energía metabolizable menos el incremento calórico. ¿Se entiende? Sí, Sí. Bien, perfecto. Ahora, en el mantenimiento, si el balance es cero, ¿cuánto se retiene? Nada. Nada. Entonces, en este caso, el balance de energía consumida menos
energía de mantenimiento, digamos, la energía metabolizable, si yo mido todo el calor que el animal desprende, la energía metabolizable se va a ir como calor, el incremento calórico, y no tengo retenida. O sea que toda la energía que está produciendo el animal es incremento calórico más energía neta. ¿Se entiende? La producción total de calor de un animal en mantenimiento es igual a la energía metabolizable de mantenimiento, porque incluye el calor del incremento calórico y la energía neta retenida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me explico? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cómo? Sí. Es más, si ustedes lo hacen con esta ecuación, si yo digo, ¿a qué es igual la energía metabolizable? A la energía neta más el incremento calórico. Exactamente. Y si la energía neta, la energía neta es retención igual a 0, quiere decir que todo se fue como calor. ¿Está? Entonces, cuando ustedes ponen una oveja en una jaula de metabolismo en las condiciones adecuadas y pueden medir la cantidad de calor que el animal irradia, toda la energía que está irradiando en ayuno es igual a la energía metabolizable consumida, que incluye la energía neta de mantenimiento y el incremento calórico. ¿Mm? En esto se va lo que nosotros llamamos metabolismo basal. El trabajo fisiológico, que ustedes bien dijeron, el cardio, la respiración, obviamente la recirculación de los nutrientes, etcétera. Fíjense, hasta la mitad del metabolismo. La síntesis de proteína y grasas. ¿Por qué hay síntesis de proteína y grasas si el animal está en mantenimiento? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? ¿Están ahí o se fueron? No, estoy desconectado. No, estamos. Básicamente, en el cuerpo, sobre todo en el músculo y obviamente en las vísceras, en las grasas es algo menor, pero hay. En realidad hay todo el tiempo síntesis y catabolismo de proteínas, porque hay proteínas enzimas que generan una función, cambian por ejemplo, cambian su estructura, tienen que ser degradadas y se utilizan más o menos los mismos, no nutrientes, los mismos elementos para volver a generar esa proteína. Se llama turnover proteico. ¿Está? Hay reparación del ADN, hay reparación de estructuras. Esto que yo les decía, por ejemplo, se va descamando la piel. Bueno, ahí hay un reemplazo de forma continua, entonces eso tiene una correlación. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, para que un novillo gane 400 gramos de músculo, 350 gramos de músculo, que es más o menos 1 kilo de peso, en realidad la síntesis de proteína diaria es de aproximadamente 2 kilos. Lo que pasa es que hay 1,5 kilos que se cataboliza en ese turnover proteico, en ese recambio, en esas reparaciones. ¿Mm? Y después, la otra actividad que lleva muchísima energía es esto del transporte de iones, la actividad de la ATPasa, de la bomba sodio-potasio, etcétera, que como yo les decía, tiene la función de mantener
la ósmosis celular, el medio interno en condiciones adecuadas para que posibiliten la vida celular. Y en esto se va el metabolismo basal. Bien, ahora, el metabolismo basal es uno de las variables que están asociadas al mantenimiento. Y es, sin dudas, la que explica en mayor medida ¿cómo que se llama? El metabolismo de mantenimiento, los requerimientos de mantenimiento. Hay dos más, hay algunos más, pero los dos principales, que es el trabajo muscular, porque el animal para poder vivir tiene que comer, y para poder comer tiene que caminar, buscar la comida. Para poder reproducirse, obviamente, tiene que buscar al compañero, tiene que poder escaparse del león, digamos, etcétera. Entonces, eso nosotros lo conocemos como actividad voluntaria. Y después también la temperatura corporal. Y la temperatura corporal se refiere a el gasto energético extra que tiene que hacer el animal por fuera de lo que nosotros conocemos como zona termoneutral. Hay una zona termoneutral en la cual el animal, por ejemplo, entre los 10 grados y los 25 grados, no tiene que gastar nada de energía para mantener la temperatura corporal. Pero por encima de 25 grados, el animal necesita disipar energía, y para eso gasta. Por debajo de 10, por ejemplo, un determinado organismo podría tener que quemar grasas para poder producir calor para mantener la temperatura corporal. Al ser homeotermos, necesitan realizar esa función. Bien. Quiero ver primero, porque es la una y quiero... listo, vamos por acá. Bien. Hay una cuestión importante, que es metabolismo basal y metabolismo estándar. El metabolismo basal es lo que acabamos de decir. Ahora, el metabolismo estándar se refiere, en realidad, al metabolismo medido en condiciones estándares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para poder medir metabolismo basal debería ser en ayuno y un animal que no se mueve. Ahora, si yo ato al animal para que no se mueva, ¿cómo se va a sentir el animal? Estresado. Y un poco estresado. Y el estrés activa el sistema inmune, activa los mecanismos de alerta, y todo eso gasta energía. Entonces yo tengo que poner a un animal que se acostumbre a estar en un lugar chiquito, donde solo pueda pararse o echarse, pero eso no es metabolismo basal. Son condiciones estandarizadas. Entonces, el metabolismo estándar, que como dice ahí es estado post-absortivo, en reposo muscular, quiere decir que el animal y ojo con la palabra reposo, porque tiene que estar despierto, porque si el animal está dormido, el metabolismo basal, cuando el organismo duerme, generalmente baja. Entonces tampoco estamos midiendo de forma correcta. Y lo otro que es importante es que tiene que ser en termoneutralidad. Quiere decir que el animal no va a hacer ningún esfuerzo extra para mantener la temperatura corporal. Entonces, en realidad, nosotros queremos, a partir del metabolismo estándar, que es lo que realmente medimos, predecir el metabolismo basal, digamos, sabiendo que hay algunas diferencias. Bien, esto es lo que yo les mencionaba con respecto a la tasa metabólica y cómo se relaciona con el peso vivo.
Si ustedes ven, esto es el metabolismo estándar medido en kilocalorías por día, y acá tienen el peso vivo del animal. La mayoría de los animales que nos interesan están en esta zona, menos de 1000 kilos. Tienen desde ratones hasta todos los novillos, toro grande, no sé, un rinoceronte, un elefante. Ahora, en todos los casos, cuando yo hago una ecuación que pueda predecir el metabolismo estándar en función del peso vivo, la ecuación que mejor ajusta es igual a una tasa metabólica por el peso elevado a la 0,73. Entonces, de acá sale el 0,75 que hablamos antes, justamente de esta relación. Ahora, hagan una cosa, ¿tienen una calculadora a mano? Sí. Vamos a suponer que tengo un animal que requiere 10.000 megacalorías y pesa 900 kilos. ¿Cuántas megacalorías requiere por kilo? 11,11. Bien. Kilocalorías, perdón. Ahora multipliquen el 11,11 por 4.000 kilos, que es lo que pesaría un elefante. Sí, da 44.444. Exacto. ¿Ven? Eso es lo que quiere decir. Y lo voy a hacer con otro más difícil. Imagínense, un animal que pesa, vamos a poner acá, 300 kilos y requiere más o menos, no, más por acá habría que hacerlo todavía. Un animal que pesa y unos 80 kilos y requiere, ¿cuánto dicen? 200 megacalorías. Compran en 200 ahí. Hagan 200 dividido 80. 2,5. Ahora, no, perdón, no son 200, son 2000. Perdón. 2000 dividido 80. 25. Bueno, ahora multipliquen los 25 por los 4000. 100.000. 100.000. ¿Cuánto? 100.000. Y bueno, se prendería fuego el elefante, si produciría la misma cantidad de energía por kilo de peso vivo que una oveja. ¿Se dan cuenta por qué es necesario hacer esta ecuación? Y cómo el peso metabólico se relaciona mejor y tiene una constante que es prácticamente universal. Acuérdense que para bovinos usamos 0,77, para vacas lecheras 80, 85, pero no se aleja mucho. ¿Se entiende esta parte? ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Y acá lo tienen en base logarítmica, ¿ven? Si ustedes hacen el mismo gráfico en base log-log, o sea, en escala logarítmica, es una función lineal de punta a punta. Por eso es la tasa metabólica de 72 multiplicado por el peso metabólico, es una función lineal. Bien, vamos a frenar acá. Así seguimos la próxima. Yo ahora voy a parar la grabación. Así queda guardada. ¿Sabes qué? No me diga que no grabé nada. No, sí, sí. Aparece el símbolo de que se está grabando. ¿Ah, sí? ¿Dónde estoy? Ahí en el botoncito rojo, arriba. Ah, acá. Sí, se está grabando. Ah, bien, bien. No metí la pata. Vamos. Bueno, voy a tener grabación.